Desde hace semanas, el presidente de la FED en Estados Unidos, que equivale a la Junta Monetaria, al Banco Central de República Dominicana, anunció el posible aumento de la tasa de referencia para la economía, para la banca en Estados Unidos. Y eso automáticamente conllevó a la realización de una serie de ajustes y proyecciones, sobre todo en las empresas públicas, que son las que colocan sus acciones en la bolsa. Entonces, los otros países, los demás países que utilizan, quienes se alimentan de las medidas norteamericanas, pues han emulado tales medidas. Todavía la FED no ha realizado su movimiento porque está anunciado para septiembre. Sin embargo, ya en República Dominicana, la Junta Monetaria ha anunciado un aumento de 25 puntos en la tasa de referencia para ya llegar al 8%. Entonces, este tema ha traído muchos comentarios y nos sorprende cómo diferentes sectores se han convertido en economistas, en analistas financieros, haciendo proyecciones. Entre tanto, sí que decimos que en la medida que el Banco Central tiende a recoger efectivo, que tiende a enfriar la economía, en esa misma medida el presidente de la República riposta con medidas que bien pudieran contestar el futuro de la tomada por la Junta Monetaria. Y me refiero al control de los precios y al incentivo a los sectores más desposeídos y sobre todo la ampliación de la política de colocación de productos a través del INESPRE al alcance de esas clases. El Banco Central ha aumentado 25 puntos y esto continuará impactando la tasa activa, también la pasiva, pero ambas tasas tienden a enfriar la economía al cero. Sí, Hermógenes, Juanita, Francisco, compañeros de panel y amigos televidentes y radioescucha. Sin lugar a dudas que Hermógenes ha presentado un panorama bastante complejo, bastante importante, y es lo que nosotros aquí en Balance Financiero tratamos de hacer, de simplificarle las cosas y llevarle al ánimo de ustedes lo que consideramos son las ideas principales. En primer lugar, como dice Hermógenes, tenemos una inflación, reiterando, una inflación en cierta medida importada, que ha sido producto de la pandemia, de los problemas de transporte de mercancías y el seguro de las mismas. Eso quiere decir que en cierta medida, más que un aumento de precios por carencia de oferta, lo que tenemos es aumento de precios por algunos factores adicionales, costos adicionales que hay que añadirle a los productos y a la mercancía que importamos. Por eso es que cayendo en el segundo término, que es de la política monetaria interna, nosotros vemos que es una solución, una receta de libro, de cuando hay inflación tratar de detenerla aumentando la tasa de interés. Y eso es precisamente lo que ha estado haciendo el Banco Central, entre otras cosas, recogiendo dinero, aumentando las tasas pasivas, lo que se le da al público que ahorra, pero hay una segunda cara, como toda moneda, hay otra cara de la moneda y es que eso encarece los préstamos, las tasas activas. Y nosotros pensamos, particularmente Hermógenes y amigos de panel y compañeros radio escucha, que ese es uno de los principales problemas que a mi humilde entender tenemos en la economía hoy en día, que los precios de los préstamos, es decir, el precio del dinero se va a encarecer, ya andamos por el 8%, la tasa de interés de referencia del Banco Central. Nosotros pensamos, ya vemos préstamos, el mínimo del 12, el 14%, lo más bajito. Y no nos olvidemos, el mercado más movido, el sector, quiero decir, más movido del préstamo en la República Dominicana, que son los préstamos de consumo, que ya, si nos referimos a tarjeta de crédito, la más barata anda por 60 puntos porcentuales el interés. Es decir que, sin lugar a dudas, todo eso va a encarecer y es lo que yo pienso, lo que
le exhorto al Banco Central y al gobierno que busque a ver la forma de orientar los subsidios a los sectores que más lo necesitan, porque me da la impresión que si no por falta de abastecimiento, de oferta de productos, muchos dominicanos pueden tener ciertos problemas de abastecerse de los productos de primera necesidad por el precio que van alcanzando. Como muestra un botón para pasarle la palabra a Juanita o a Francisco, y es los medicamentos que nosotros utilizamos obligatoriamente por nuestras condiciones de salud ya han aumentado un 30% en el mercado. Eso es un indicio de cómo van las cosas y lo que podemos esperar en un futuro inmediato. Así que exhortamos a que se tomen las medidas que de alguna manera traten de ir disminuyendo el costo de la vida, principalmente los productos de primera necesidad. Son variables que hay que ponderar y de lo que se trata es de buscar el equilibrio en el mercado, tanto en la estabilidad macroeconómica con el tema inflacionario. Balance Financiero tomó la bandera de sugerir el alza de la tasa de política monetaria en el momento de inflación acelerada que había, pero parece que ya es tiempo de ir frenando y manteniendo un criterio de estabilidad versus inflación, estabilidad de tasa de cambio versus rentabilidad de las exportaciones, porque hay renglones que están bajando en el exterior. Por ejemplo, el precio del oro, que es un renglón de exportación nuestro como país, ha ido entrando en periodo de baja. Y esto combinado con la reducción en la tasa de cambio, disminuye la rentabilidad de esa actividad. Por eso en el comentario de la semana pasada decíamos que era conveniente que con la reducción de la tasa de cambio, la reducción del costo de la liquidación de los impuestos aduanales, los importadores trataran de traspasar al consumidor esta reducción, cosa que aparentemente no ha sucedido aún, porque en la medida que baja la tasa de cambio, baja la base imponible de la liquidación del arancel y demás impuestos arancelarios o aduanales, y dentro de este contexto debe bajar el costo, y si baja el costo, entonces debe transferirse al precio, cosa que según comenta el CEDO, en el renglón medicamento no ha ocurrido. Habría que ver en los demás renglones. Juanita. Sí, y eso lleva también a una reflexión de, primero, a quién afecta mucho esta política. Hemos visto o el aumento de la tasa de interés. Hemos visto, como decía Hermógenes, ha habido muchos comentarios, ¿verdad?, alrededor de esto, pero afecta bastante a pequeñas, medianas empresas que dependen mucho del financiamiento, y hay empresas que incluso están señalando esto y pidiendo quizá algunas medidas adicionales. Adicional a esto, y de verdad que quizá es como martillando sobre una idea que a mí me preocupa mucho en el país en los últimos meses, es que sí hay inflación, sí hay un crecimiento. Entonces ese crecimiento necesitamos que toda la población lo sienta, que realmente sea en beneficio de todos. Y últimamente hemos visto muchas noticias de personas envejecientes que realmente viven en condiciones, yo diría, de pobreza extrema, donde quizá tenían una ayuda en algún momento y se le ha retirado toda ayuda. Y son condiciones que realmente tocan lo más profundo, yo creo, del ser humano, y deberían tocarnos a todos. Y creo que como país, a medida que también nos vayamos dedicando a ocuparnos de las personas mayores que han trabajado toda su vida, que han aportado a la sociedad, pues yo creo que ya en esa edad adulta o avanzada a la tarde, ¿no?,
que no sea, que no nos olvidemos de esto, que no entendamos que eso no es un problema y que el día a día nos haga olvidarnos de todas estas necesidades, porque realmente es preocupante y entiendo que debería ser una prioridad ver cómo se puede realmente apoyar, subsidiar y que tengan un nivel de vida humano, yo diría, porque ni siquiera es otra cosa que se está solicitando, sino sencillamente que se tenga humanidad ante esas necesidades de nuestros envejecientes. En el análisis que justifica el aumento de los 25 puntos básicos en la tasa de referencia, el Banco Central alude el comportamiento de la economía dominicana, pasa por el comportamiento de la economía en Estados Unidos, pasa por el comportamiento de la economía en la zona del euro y termina revisando lo que sucede en Inglaterra, que ya no forma parte de la zona del euro. Es bueno destacar que el Banco Central ha anunciado una reducción en el comportamiento, en la curva que llevaba el índice de inflación, y dice que de 9.64 ya en julio ha bajado a 9.43, pero donde quiero hacer énfasis y comentar con ustedes, distinguidos colegas y televidentes, es la expectativa de retornar el índice de inflación a la meta establecida, que ha sido 4 más o menos un punto, quiere decir máximo 5, mínimo 3. Nos encontramos en el doble, quizá 2.5 veces por encima de esa meta, y nosotros particularmente dudamos que en el corto plazo se pueda conseguir esa reducción, ese reposicionamiento del índice de precio al consumidor. El debate sería si en los precios actuales, en qué momento, en qué punto la economía soporta mantener la actividad comercial, para de ahí determinar la necesidad de reducción de esos precios o el mantenimiento de ellos. En cuanto a la economía de Estados Unidos, pues alude un índice de inflación de 8.43, en el orden del 8% en Estados Unidos, en la zona euro en el orden del 9%, y en el último, que fue en Inglaterra, sobre el 10%. Quiere decir que estamos metidos nosotros en la tómbola de la economía, del comportamiento de los precios en la economía mundial, Alcedo. Sí, Hermógenes, rápidamente antes de finalizar, lo que queremos enfatizar es precisamente eso. Ya podemos ver, como tú mencionas, que el frenazo, la elevación de las tasas de referencia en los bancos centrales europeos y norteamericanos, de hecho, ya ha provocado el frenazo en la economía. Y como ocurre, ya se piensa que Estados Unidos está en una recesión económica porque ya tiene 2 trimestres decreciendo. Eso mismo ha ocurrido en varios países europeos. Y eso precisamente, Hermógenes, es lo que queremos que no ocurra aquí, que el frenazo del Banco Central no sea tan fuerte y tan duradero que coloque la economía dominicana en una situación de poco dinamismo por falta de acceso al crédito, porque no nos olvidemos que va a llegar un momento donde las tasas de interés activas se van a poner a un nivel donde el comerciante, el empresario pequeño y mediano, no va a poder tener acceso a la financiación requerida, y entonces eso va o puede ocasionar un frenazo en la economía y quizás entrar en un periodo de estanflación, como mencionaba Francisco en días anteriores, que es una mezcla de inflación con poca actividad económica. Francisco quería acotar algo en el poco tiempo que queda. Así es, hay otro componente, y es que muchos de los préstamos otorgados por el sistema financiero son a tasa fija, y esto pues también le va a restar rentabilidad al sistema financiero. Exacto. Quiere decir que hay un elemento compensatorio. Los nuevos préstamos serán con tasa más alta. Correcto. Pero la tasa fija se mantendrá igual. Correcto. Bueno, tenemos que ir a una pausa, el tema interesantísimo.
Nosotros vamos a regresar con nuevos temas alrededor del segmento de gestión empresarial. Volvemos.